Vamos todos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Ave María Purísima, Concebida. el ángel del Señor anunció a María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Un abrazo hasta sus casas. Qué dicha que podemos encontrarnos en torno al altar. Qué dicha que podemos comulgar la palabra de Dios, que podemos acercarnos al misterio de la Eucaristía. Yo les invito a que con un corazón humilde, muy humilde, podamos reconocer delante de Dios su misericordia, su perdón, su gracia. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De haberte ofendido me arrepiento. Ten piedad. Por las cosas que hice y que hoy siento. Cristo, ten piedad. Quiero alabarte y no pecar más. Quiero arrepentirme. Dame tu perdón. De no haberte escuchado me arrepiento. Ten piedad. Dame tú la mano, Señor Jesucristo. Enséñame el camino, llévame hacia ti. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, A Dios en el cielo, en la tierra los hombres paz. en la tierra los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo, A Dios en el cielo, en la tierra los hombres paz.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas. tú que estás a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. Todos. Porque solamente tú eres santo, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Cantamos todos. Gloria a Dios en el cielo, a Dios en el y cielo, en la tierra los hombres paz. en la tierra los hombres. Gloria a Dios en el cielo, A Dios en el cielo, en la tierra los hombres paz. en la tierra los hombres. Colectamos las peticiones, oraciones, necesidades que cada uno de ustedes tienen. Vamos a presentárselas al Señor. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos en sus casas. Yo quiero invitarles a que se dispongan de verdad a escuchar la palabra de Dios. Estamos en la misa, aunque tal vez no presencialmente, pero sí hay que disponer todo. Entonces ojalá apague el ruido, la cocina, la disposición, el lugar, todo cuenta para que el alma, como dice San Ignacio de Loyola, la disposición del lugar para que el alma se encuentre con Dios. Escuchemos ahora la voz del Señor. Él se dirige a todos, conociendo cada una de nuestras luchas y nos muestra el camino que conduce a la vida verdadera. ¿Cuál? Dejemos que Él nos lo indique. Escuchemos con atención. Del libro del profeta de Isaías. Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar. Invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes, y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Al salmo respondemos, bendeciré al Señor eternamente. Bendeciré al Señor eternamente. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Bendeciré al Señor eternamente. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente.
De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado para mí. Porque para mí, la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nos ponemos en pie. Aleluya, 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 aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Todas las cosas se te añadirán. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados. Es innegable que uno de los métodos de predicación que prefería Jesús eran las parábolas, muy propio de los judíos también por la forma de enseñar, los cuentos, las pequeñas historias. Y creo que es importante ante la parábola que hemos escuchado que aprendamos o que reconozcamos un pequeño detalle, y es que cuando Jesús menciona una parábola, para comprender la parábola hay que tener claro cuál es la intención de la parábola. Esto es básico, esto es necesario, esto es, digamos que si comprendemos esto, cuando nos topemos varios textos donde Jesús ponga parábolas y entendamos que hay que buscar la intención de Jesús a la hora de contar esta parábola, la vamos a aprender mejor, la vamos a extraer mejor, le vamos a entender mejor su mensaje. Porque la intención es una, aunque pueda tener muchas aplicaciones. De esta parábola que hemos escuchado, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II utilizó para que fuera el esquema, la columna vertebral de un documento dirigido a los laicos. Este tema habla del trabajo, algunos los han utilizado de cuestiones laborales, etc. Es decir, hay muchas aplicaciones, pero lo importante es cuál es la intención por la cual Jesús cuenta y dice una parábola. Pongamos un ejemplo que no tiene que ver con esto, disculpen que me extienda en este aspecto. Por ejemplo, cuando se lee el capítulo 18 de Lucas, el versículo 1, dice: después le enseñó con una parábola que era necesario, y lo subrayo, orar siempre sin desanimarse. Ya Jesús nos está diciendo cuál es la intención de la parábola. ¿Cuál es? Enseñar que hay que orar siempre sin desanimarse. Y entonces en el versículo 2 de Lucas, que no es el que hemos leído, él empieza a contar que en una ciudad había un juez que ni temía a Dios ni a los hombres, y en la misma ciudad que vivía una viuda que le decía: hazme justicia, y entonces este juez se hacía loco: hazme justicia, y se hacía loco: hazme justicia, y el juez empieza a decir: no, yo le voy a hacer justicia a esta mujer, va a ser que por su insistencia me venga y me pegue en la cara. ¿Cuál es la intención de Jesús? Eso, enseñar que hay que orar con insistencia, sin desanimarse. Si uno no sabe esta intención, entonces lee la parábola y se piensa: entonces el juez es Dios, y entonces Dios ni le importa a los hombres, parece que hay que rogarle, hasta es malo, ¿verdad? Como decía el texto, y entonces la viuda soy yo, y ya te perdiste. Porque Jesús, al contar este cuento, tenía una intención de poner la mirada en cómo era de insistente esta mujer. Ya después tenemos aplicaciones, pero la intención es muy importante. Entonces, frente al texto que acabamos de escuchar, hay que preguntarse: ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de esta parábola de los viñadores? Y Jesús nos las da con toda claridad. En este caso, no al principio, como en el texto que les acabo de mencionar, sino al final. Que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esa es la intención, enseñar al pueblo, sobre todo a los discípulos, porque esta parábola va dirigida a los discípulos, que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Perdón, ¿cuál es el recurso? Un hombre que sale a la plaza, ahí se ponían los trabajadores a contratar, y en la mañana sale a las 6 de la mañana, contrata y se quedan con ellos con un denario. Era el jornal de un día, un denario. Luego sale a las 9 de la mañana, luego sale a las 12 de mediodía, luego sale a las 3 de la tarde, y al final sale a las 5 de la tarde, faltando una horita para que termine la jornada, que era de 6 a 6 de la tarde. Ese fue el recurso con el cual tenía la intención de enseñar eso. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel, los judíos, habían entendido que la salvación era especialmente para ellos. Eran los primeros, los que habían llegado, porque son los que el pueblo eligió, porque son lo que Dios eligió, el pueblo que Dios eligió, eran los primeros. Sin embargo, Jesús, en su predicación, había enseñado que la salvación era para todos. Por ejemplo,
puso de ejemplo a una mujer de Tiro y de Sidón, pagana, allá afuera de la tierra, y de los pocos piropos que Jesús pueda decir en la palabra de Dios, se lo da a esta mujer pagana, esta última, porque no era primera, la primera era el pueblo de Israel, esta última, mujer, qué grande es tu fe, que suceda según quieres, según deseas. Y no solo eso, puso de ejemplo Jesús a un centurión romano, eso fue casi un golpe en el hígado más o menos a los judíos, y fue tan grande este ejemplo que nosotros hoy, 2000 años después, seguimos repitiendo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya bastará para sanarme, repitiendo las frases de este hombre. En síntesis, Jesús quiso la intención de Jesús en esa parábola era recordarle que los que eran primero, que era el pueblo judío, ahora iban a ser los últimos, y que los últimos, que eran los paganos, ahora iban a ser los primeros. Bien, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. A este punto he predicado en las misas de acá, que yo podría decir gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya. Hemos predicado la parábola, pero como he dicho que podemos sacar aplicaciones, también entonces saquemos algunas aplicaciones para nosotros que son muy importantes. Y yo le quiero plantear, basado en este concepto de estos trabajadores que entraron a las 6 de la mañana a trabajar. Estos hombres pensaron, es decir, se les contrató por un denario, era lo justo. De hecho, ni siquiera les sonó que era poquito porque era lo que había que pagar. Pero como se desarrollaron los hechos, lo que era justo les empezó a parecer a ellos que era injusto. Y de pronto, si uno lee la parábola, hasta puede quedarle la sensación que es un poco injusto el administrador. A mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo. 2 niños hacen un examen, uno se saca un 80 y otro se saca un 60. El profesor dice: ay, pobrecito, el que sacó 60 ya perdió este curso. Ya sé qué voy a hacer, se me ocurre, a esta que sacó 80 le voy a quitar 10 y se lo voy a poner al de que sacó 60, y así los dos reciben la misma nota y los dos pasan. ¿Les parece justo? Definitivamente no es justo. Hay una injusticia. ¿Por qué? Porque está beneficiando a uno y perjudicando de alguna manera al otro. Qué diferente es la parábola que hemos escuchado. El que entró a trabajar a las 6 de la tarde, ¿cuánto recibió? Un denario. Eso habían acordado. El que entró a trabajar a las 5 de la tarde, ya ahí terminando la jornada, ¿cuánto recibió? Un denario. Es decir, aquel que a las 6 de la tarde, 6 de la mañana empezó a trabajar y se le pagó un denario, se le hizo justicia, porque eso fue lo que acordaron. Pero aquel que entró a trabajar a las 5 y apenas trabajó 1 hora, no se le pagó con justicia. Si hubiera sido justo allí, hubiera hecho el cálculo de cuántas horas y cuántos demás. Entonces, ¿cómo actuó el administrador o el dueño de la viña con este? Actuó con gracia. No se le olvide esa palabra, la gracia. Justicia y gracia. Y entonces frente a eso podemos sacar 2 enseñanzas, basados en estos pedacitos de la parábola. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Y qué? ¿Y qué? Son mis cosas, es mi dinero, no lo estoy perjudicando, no le estoy quitando dinero a usted, yo le quiero dar a este. Y eso despierta, dice, rencor contra el que pagó, ¿verdad? Dice, vas a tener un rencor porque yo soy bueno, y el rencor contra uno y contra ellos despierta la envidia. Fíjense que yo creo que nosotros hemos entendido mal la envidia. Creo que la envidia la entendemos como que yo deseo lo que la otra persona tiene. Y en realidad, si ustedes buscan el diccionario de la Real Academia Española y si buscan el catecismo, no solo van en esa línea, sino que miren qué puntual que es el diccionario. Dice, una tristeza ante el bien del prójimo. Eso es envidia, sentir yo una tristeza ante el bien del prójimo, porque considero que ese bien del prójimo me está quitando a mí felicidad. Mi alma, no es tan sencilla la envidia, que yo veo que esta persona tiene y yo quiero eso mismo que tiene. No, está hablando de algo muy fuerte, está hablando de una tristeza por el bien que tiene la otra persona. Por eso, aquella frase que repetíamos hace algunas semanas,
no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. No se puede. No se puede porque la envidia en sí misma es infelicidad, trae una infelicidad por el bien que tiene el otro, que tiene los demás. Qué rico sería pues meternos un poquito en desmenuzar un poquito este pecado, pero digamos una solución, porque no denunciemos solo el pecado, sino digamos algo. Contra envidia, dice el catecismo, caridad. Y yo le planteaba a la comunidad durante estas misas de este fin de semana, que le pidamos al Señor el corazón con dos énfasis que parecen contrarios pero que son importantes, y es con un corazón de telescopio. Scopein en griego quiere decir observar, tele es distancia, telecomunicaciones, comunicaciones a la distancia. Entonces, ¿qué hace el telescopio? Lo he puesto para que me sirva, digamos, en lo que estoy hablando. Hace que las cosas lejanas yo las vea como cercanas. Entonces, como la luna, allá lejana la luna, yo no sé cuántos kilómetros, y con un telescopio yo la veo cerca. Yo creo que un corazón de telescopio es el que hace que el bien que está lejano a mí, que no es mío, yo lo sienta cercano. Qué bonito hubiera sido que esta parábola viene y le pagan a todos y se quedan allí los trabajadores hablando, y que lleguen los de las 6 de la mañana y empiezan a decirle a los de las 5, joder, mira, ustedes se salvaron, dichosos. Mira, dicen, no, ni trabajaron nada y recibieron lo mismo que nosotros, el pago de un día. Es que qué suerte tienen los que no se bañan, como a mí me gusta decir. Qué bonito. Alguien que se alegra por el bien de otra persona. En el fondo hasta puede decir, mañana vengo a las 5 yo, ¿verdad? Pero no fue el caso. Incluso lo dice el texto, dice, es que le paga lo mismo a ellos. Parece que hasta que le están reclamando que no le paguen lo mismo. No necesariamente que le paguen más a ellos, sino que le pagaron lo mismo y que eso es injusto. Un corazón de telescopio es el que hace que el bien del otro, el triunfo del otro, el ascenso del otro, el aumento del sueldo del otro, lo sienta yo cercano, porque es mi amigo o es mi conocido, o al fin por ser un ser humano, por ser cristiano, por ser humano. Qué dicha, y bendigo a Dios por lo que le está pasando, y bendigo a Dios por el carro que pudo comprar, y bendigo a Dios por la familia que tiene, y bendigo a Dios, pero no me dejo carcomer por la tristeza de la envidia. Corazón entonces de telescopio, pero también hay que pedir al mismo tiempo un corazón de microscopio, otra vez, scopein, ver lo pequeño. ¿Qué hace un microscopio? Las cosas pequeñas las hace ver como grandes, y eso le falta al otro lado del corazón también. Es lograr ver las pequeñísimas, mínimas, micro cosas que están sucediendo en torno a nosotros, verlas con un tamaño más grande, en la dimensión más grande. He puesto este ejemplo. Mi ahijado tuvo un accidente en moto y se abrió la rodilla, entonces tiene la rodilla que no la puede mover. Aquí en la sacristía para subir hay 3 gradas, 3 graditas, que no es mucha cosa, pero para una tonelada de peso es como subir el Everest, más o menos. Entonces yo siempre que subo eso me agarro de la baranda y digo, ay, pego una quejita ahí dentro, ¿verdad? Como si hubiéramos hecho una rampa aquí mejor, o no sé. Y ayer en la misa de 3 de la tarde, que venía de conversar con él, me agarré de la baranda y subí, y volví a ver la rodilla y la doblé. Y en ese momento se me quitó la queja, porque pensé que con 45 años y la tonelada que tengo, yo podía doblar la rodilla, y esa cosa mínima, pequeñita, se me hizo una bendición en microscopio. ¿Me explico? Lo pequeño lo veo en la dimensión de la gracia, no de la justicia, y entonces le encuentro el sentido que tiene y la grandeza que eso tiene. Comer, por ejemplo, es una grandeza. Tener que comer es una grandeza. Ir a Padre, y bueno, y la persona que no tiene, incluso tener hambre es una grandeza. En el microscopio del corazón, eso es un don. ¿Cuánta gente ni siquiera hambre puede tener porque está con una enfermedad, etcétera? Entonces, microscopio, esas cosas pequeñas. No digo de ahogarse en un vaso de agua, pues que eso también, sino digo que esas bendiciones que ni siquiera percibimos todos los días, las empecemos a ver, y eso nos concede así. Entonces, contra la envidia, un corazón de telescopio y un corazón de microscopio. Que lo lejano a mí, yo lo sienta cercano, y que lo pequeño mío, yo lo vea grande, y entonces sepa agradecer a Dios.
Segunda cosa, entonces, dice, les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Están pensando en la ley, en la transacción. ¿Qué es la transacción? Dar y recibir. Es un intercambio. De la transacción, sale la ley comercial, que es básica. La transacción es básica en la ley comercial. O sea, el comercio se define por un intercambio donde yo doy algo, un dinero, y yo recibo un servicio o yo recibo un objeto. Y es justo. Si yo doy un dinero y no recibo el objeto, es decir, si no se completa la transacción, es injusto. Y hasta puede uno poner una demanda, etc. En la ley de dar y recibir. Un ejemplo de comida. Imagínense, yo voy al restaurante y pido una chuleta con gordito con omega 3, eso sí, ¿verdad? Y yo pido una chuleta con gordito, pago una chuleta con gordito que espero recibir. Una chuleta con gordito. ¿Se imaginan que yo recibo una ensalada? Por la chuleta con gordito que pagué, bueno, qué dicha que la ensalada pueda hacer algo que nos pueda ayudar en la salud, pero es algo injusto, pero yo no pagué por eso. Pagué por una chuleta con gordito. En el comercio eso es básico. El problema es cuando la ley comercial se mete en la ley interpersonal, es decir, nuestras relaciones interpersonales las manejamos con dar y recibir, donde yo estoy dispuesto a dar si recibo, o nada más doy en la medida que yo recibo. Jesús nos previno de eso, y nos dijo, ¿qué mérito tienen? Si solo aman a quienes le aman, es decir, si hago un intercambio, ¿qué mérito tengo? ¿Verdad? Porque la verdad es que en la vida nos pone escenarios donde vamos a tener que dar sin recibir, en muchos aspectos, hasta los más básicos. Yo, por ejemplo, ponía el ejemplo de un bebé. Viene la madre y tiene que dar muchísimo a ese bebé. ¿Y qué recibe de ese bebé? En la misma dimensión, en la misma proporción, recibe el bebé de la mamá, ¿no? ¿Verdad? Tiene que sacrificarse, tiene que dar, tiene que gastar. El bebé ni siquiera dice gracias, el bebé ni siquiera sonríe, digamos, ante un favor. Y la mamá allí, bueno, el papá también, pero digamos, y la mamá allí, y dele, y entonces vean que hay una desproporción, y que la cambió y se volvió a ensuciar, y el confiscado, aquel tanto amor de la mamá, y la primera palabra que dice es papá. Ven cómo hay situaciones en la vida donde nosotros tenemos que dar y no recibir, y si metemos la ley allí, entonces vamos a vivir una sensación injusta. Digámoslo otra vez, ¿recuerdan a las 6? ¿Cuánto tenía que recibir? Un denario. El de las 5 tenía que recibir menos, pero no lo trató en la justicia, sino que lo trató en la gracia. Porque la gracia, ¿qué es? Es un regalo, gratis, caris, gracia. ¿Y qué es la gracia? Digámoslo en palabras muy sencillas o en la dinámica que estamos diciendo, dar a quien no tiene mérito. Eso es la gracia, dar a quien no tiene mérito. Cuando la mamá agarra a este bebé que lo ha cambiado 4 veces y no es capaz de decir gracias porque no puede, no está haciendo un acto de justicia, está haciendo gratis, está haciendo gracia con ese bebé. Yo les pregunto, ¿se imaginan ponerse delante de Dios y recibir de Dios solamente en virtud de los méritos que yo tenga con Él? ¿Se imaginan? ¿Cómo le iría? ¿Cómo le iría a usted si usted decide que Dios con usted sea justo? Es decir, que solamente le bendiga en la proporción de los méritos que usted tenga. ¿Cómo le va a usted? A mí me va peor que este emoji que yo puse allí. ¿Se imaginan que en el juicio, se lo planteo diferente, en el juicio que Dios le haga, usted quiere que Dios sea justo con usted? O que sea gracioso con usted, que le dé gracia. O sea, que en su juicio le dé lo que usted merece. Yo lo pienso para mí, el Dios que yo tengo, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de la gracia. San Agustín lo dice muy lindo, dice, quien huye de la gracia de Dios, termina o lo alcanza la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y ya para ir terminando, cuidado.
Frente a la gracia de Dios o la justicia de Dios y frente a los méritos hay dos actitudes. La primera es saber de pie a cabeza que yo no tengo mérito alguno en nada, que yo no merezco absolutamente nada. A mí me gusta repetir en la comunión, Señor, no te merezco, pero te necesito. Yo puse esta frase porque tengo un sacerdote amigo, ya les he contado, que cuando él le hace un favor a uno, yo le digo, ay, padrecito, muchas gracias, que Dios le pague. Y él siempre se devuelve y me dice, ay, Toto, con que no me cobre. Esta persona, este hermano, sabe que con Dios su cuenta va en rojo. Que con Dios su cuenta va en rojo. La otra cosa sería, y disculpen, qué feo, qué horrible, qué doloroso, qué traumático andar la vida, viviendo la vida, pensando que Dios le debe a uno, que Dios no lo ha bendecido como uno se lo merece, que Dios no le ha resuelto como uno espera. Y entonces la relación con Dios es que Dios me debe a mí, que Dios me debe a mí. A ver si Dios me resuelve esto, me lo debe. Ven que al fin y al cabo estamos hablando de cosas trascendentales, de cómo uno vive la vida. Sabe que uno no tiene mérito y que delante de Dios, por muchísimas cosas que uno pueda hacer, ninguna alcanza para recibir las gracias que de Dios tiene. Ya termino con una pregunta. Dicho lo que he dicho hasta el momento, dicho lo que he dicho, le decía yo a la asamblea que estaba aquí reunida a estas misas, ¿hay alguien que sufrió injusticia en la parábola que acabamos de escuchar? Y yo esperaba que todo el mundo dijera, no. Y yo poder decir, sí. Hay alguien que recibió injusticia, no fue tratado justo. Alguien que más bien quiso amar a alguien con gracia y recibió más bien reclamo, queja, enojo. Y yo pienso que así es la ley de la vida. O más bien así es la vida. Toda vez que usted se decida a actuar por gracia, posiblemente la respuesta de la gente que está cerca e incluso de la persona a quien usted le está dando gracia va a ser más bien injusto con usted. Hasta lo hemos vuelto un refrán para que no nos duela tanto y decimos todo sapo muere aplastado, ¿verdad? Pero en el fondo lo que estamos diciendo es que cuando uno actúa con gracia, posiblemente hay una respuesta de injusticia. No lo decimos también, el que juega de redentor muere crucificado. Jesús no jugó de redentor, Él es el redentor. Y esa es la respuesta. Frente a la gracia que Dios le dio, que le dio a usted, que dio a mí, miren qué injusto. Yo quisiera que no terminara el día de hoy sin que usted piense, ¿ha sido injusto con Dios? ¿Ha sido usted injusto con Dios? Y no es que Dios esté en una esquinita sufriendo porque usted ha sido injusto. Es que todo sentimiento contra Dios nos aleja a nosotros. Nuestro corazón se endurece y se molesta. Delante de Dios hay que ponerse como, ¿se acuerdan el publicano y el fariseo? Reconociendo delante de Dios que nada, delante de Dios no tenemos nada, Señor. Todo es gracia. San Pablo decía el viernes, soy lo que soy por la gracia de Dios y solamente la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted cree que Dios es nuestro Padre, el Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible? Sí, creo. ¿Usted cree que Jesús es el Señor que se encarnó en el seno de la Virgen, murió, resucitó, subió a los cielos y vendrá de nuevo para juzgarnos? Sí, creo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo que puede llegar a su corazón y transformarlo en telescopio, en microscopio, en un corazón que abrace la gracia de Dios? Sí, creo. ¿Ustedes creen en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Digamos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es de todos sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes diciendo sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito nuestro Rey. A las 6 de la mañana estaban los trabajadores en la plaza sin trabajo y vino el administrador y los contrató y les dice: hey, vengan a trabajar. ¿Cuánto nos va a pagar? Un denario. Así, hombre. Claro, está bien. Que antes pasó otro, nos iba a pagar medio denario, pero un denario está bien. Bueno, y se fueron a trabajar. Ya sabemos lo que sucedió. Llegó el momento de la paga y vieron cómo los que habían trabajado un poquito, una hora apenas, recibieron un denario. Y entonces su corazón empezó a llenarse de envidia, de expectativa. Y al punto en que, como escuchamos, recibieron un denario y entonces se molestaron y reclamaron. Y no nos parece justo que estos que no trabajaron nada
Ahora reciban lo mismo que nosotros. Miren lo que pasó. Por estar viendo que unas personas habían recibido un bien, que fue una buena paga por poquito trabajo, olvidaron el bien que habían recibido, que en la mañana estaban sin trabajo. Posiblemente nos suceda lo mismo. Andar mirando los bienes de los otros se nos hace olvidar los bienes que nosotros recibimos. Por eso el microscopio es muy importante. Yo quiero invitarle a que en este altar tómese 20 segundos para agradecerle al Señor algún bien que hoy, en este domingo, en este día, usted sea consciente que está recibiendo de parte de Dios. Póngalo en este altar. Póngalo aquí, que es como un gran microscopio de la misericordia de Dios, mejor de la gracia de Dios. 20 segundos para que usted piense en esos bienes, en esos dones que usted hoy está recibiendo de Dios. Santo eres, en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Rafael, el obispo auxiliar Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva, Señor, a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos aquellos cuya fe solamente tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De todos nosotros ten misericordia, para que así como María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo las enseñanzas del Maestro, vamos a orar juntos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Jesús, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, y no tengas en cuenta nuestros pecados. Mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos paz y concédenos unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz de Jesucristo esté con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, este es el regalo, este es aquel don que no tenemos mérito para él. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para vida eterna. Bueno, vamos a hacer comunión espiritual. Yo le invito a que con esa ejaculatoria casi en el corazón: Señor, no te merezco, incluso hasta merecería otras cosas. No te merezco, Señor, pero te necesito. Por eso sos gracia, sos don, sos regalo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar, y en sus límpidas aguas mi sed puedo calmar. Los de justicia trazaste para mí, ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor,
oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Preparas un banquete frente a los que me odian, la mesa ya está lista, la copa se desborda. En este valle oscuro no temo ya el dolor, pues cerca de tu casa refuerzo mi vigor. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Tú trazas mi sendero que va hacia tu heredad, así mejor conozco tu gloria y tu bondad. Tu luz, tu paz, tu gracia, doquier me seguirán. Un día tu morada feliz me llevará. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Mi Señor y mi Dios, quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, Quítame todo lo que me separa de ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a ti. Mi Señor y mi Dios, dame todo lo que me acerca a Mi ti. Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Mi Señor y mi Dios, vacíame de mí y lléname de ti. Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a trasladarnos al altar del Padre Pío para rezar este séptimo día de la novena. Quiero invitarles a los jóvenes mayores de 14 años y medio. Tenemos abierta la inscripción para el sacramento de la confirmación. Pueden ingresar a la página de la parroquia Nuestra Señora de Fátima Atillo, y ahí está el formulario, 14 años y medio y menores de 18 años. Y después tenemos la inscripción, pongan atención, para los niños, catequesis de niños, pero de segundo y tercer nivel únicamente. Solamente segundo y tercer nivel, entonces para que lo tengan presente, pueden ingresar a la parroquia también, al Facebook de la parroquia, y ahí está el formulario para llenar. Vamos a rezar entonces este séptimo día. Recuerden que el Padre Carlos Solano va a celebrar en Santa Cecilia, frente a la reliquia del Padre Pío que él tiene, el miércoles a las 7 de la noche. Hay que reservar los espacios en la misma plataforma para que lo tengan ustedes presentes entonces. Séptimo día. Bienaventurado Padre Pío, amigo de fe y de amor, miramos testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu bien e intercediendo por nosotros. Quiero contar con tu nosotros. Amén. Dice el Padre Pío: si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecadores, todos los incrédulos se convertirían al instante. Meditación sobre la penitencia. Conocemos la penitencia como aquel castigo que nos impone el confesor luego de absolvernos de nuestras faltas en el sacramento de la confesión. Pero existe también la penitencia como una serie de diferentes ejercicios que podemos imponernos
con la debida autorización de nuestro director espiritual, pequeñas mortificaciones, para curar nuestras pasiones, nuestros sentidos, para fortalecer nuestra fuerza de voluntad como modo de expiación de pecados ya perdonados. El Santo Padre Pío fue muy penitente y supo vivir en austera penitencia toda su vida religiosa. Beatísimo Padre San Pío de Pietrelcina, tú que has realizado el proyecto de la salvación de Dios, que has ofrecido tu sufrimiento, que no creen, tengan un gran y una verdadera fe y se conviertan, arrepintiéndose en lo profundo de su corazón, y que las personas con poca fe mejoren su vida cristiana, y que los hombres justos continúen sobre el camino de la salvación. En un momentito de silencio le presentamos al Señor la intención por la cual estamos orando en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. Bueno, y como todos los domingos vamos a terminar nuestra celebración dándoles la bendición con Jesús Eucaristía. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Señor Jesús, te bendigo, te alabo, te doy gracias por tu presencia, por la oportunidad de contemplarte, por la oportunidad de mirarte, porque ya el simple hecho, Señor, de saber que estás expuesto por amor y misericordia a nosotros, nos llena de gozo el corazón.
No te merezco, Señor, pero te necesito. No te merezco, pero te necesito. No te merezco, Señor, pero te necesito. Mi familia no te merece, pero te necesita. Mi trabajo no te merece, pero te necesita. Mi soltería no te merece, pero te necesita. Mi noviazgo no te merece, pero te necesita. Mi salud no te merece, Señor, pero te necesita. Señor, míranos con gracia, con misericordia, y permítenos nosotros también actuar con gracia, que podamos poder amar a quien no tiene mérito, servir a quien no tiene mérito, porque ¿qué mérito entonces tendríamos si damos a quien nos da, si saludamos a quien saluda, si perdonamos a quien perdona? Señor, aquí estamos, en este momento de nuestro país, en este momento del mundo, en este momento de la pandemia. Aquí estamos, Señor, pidiéndote que nos ayudes a sostenernos, a no desesperarnos, a no perder el rumbo. Bendícenos de acuerdo a las necesidades de cada uno, Señor. Todos tus hijos, todos tus hermanos, necesitados de cosas diferentes, de circunstancias diferentes, de tratamientos diferentes. Líbranos de la tentación de, Señor, de estar aquí al frente sintiendo que tú nos debes. Que tú nos debes. Que nos debes un milagro, que nos debes la solución de algo. Que tú nos debes, Señor. Todo lo contrario, concédenos un corazón humilde. Reconozcamos que de ti lo recibimos todo, que eres un regalo, que te necesitamos, aunque no te merezcamos, Señor. Te pido que bendigas ahora las familias, las personas que abren su corazón a ti, aquellas que a través de esta transmisión, de estos medios, te buscan y te alaban, Señor. Gracias por estar aquí. Concédenos este primer día de la semana, este domingo que es el primer día de la semana, poder glorificarte por los bienes que hay en nosotros. Libéranos de la envidia, esa tristeza que se nos clava en el corazón. Danos un corazón que se alegre del bien, aunque esté lejos, a un bien que no sea propio, un corazón de telescopio, como decíamos. Y concédenos la gracia, Señor, de esas pequeñas cosas que ya vemos como nuestras, que ya pasan desapercibidas, que podamos verla en microscopio y ver el tamaño inmenso de bendición que son. Te queremos presentar nuestro corazón para que lo bendigas, Señor. Aquí está nuestro corazón que no te merece, pero te necesita, Señor. Exaltado sea Dios.
su gloria.